Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tras la Pista Forense. Laura, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Tras la Pista Forense. Iba a decir, pero lo dijiste vos antes. Bien, aquellas personas que nos escuchan de siempre, estamos en nuestra 7ª temporada, y aquellas personas que tal vez, Laura, nos estén escuchando por primera vez, explicarles qué es Tras la Pista Forense. Es un espacio, ¿sí?, en el que tratamos de acercar las ciencias forenses a toda la comunidad. Nos gusta contarles cómo cada ciencia, cada técnica y cada especialidad realizan su aporte a la hora de una investigación judicial. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que también tratamos temas jurídicos y de seguridad que nos afectan a todos. Y cuando hablo de todos, no me refiero solo a nuestro país, sino también al resto de Latinoamérica. Si querés seguirnos, podés hacerlo a través de nuestras redes sociales, en Instagram, @traslapistaforense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, @lapistaforense. También podés visitar nuestra web, traslapistaforense.com.ar. Si querés contactarnos, podés hacerlo a traslapistaforense@gmail.com. Y si querés escuchar programas pasados o llegás más tarde y te perdiste la mitad del programa, bueno, nuestros programas están subidos en nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. Exacto. Queremos agradecer y saludar a nuestro operador Leo, que siempre nos acompaña, también al equipo que se encarga de nuestra comunicación estratégica, 89 Line PR. Si quien quiera conocer un poco más sobre el equipo de trabajo, puede ingresar a www.89linepr, o sea, se escribe 89linepr.com.ar. Y también déjame saludar a Hernán Mosquera, que se encarga de nuestra cortina musical, que nos acompaña programa tras programa. Hay que decir que la cortina musical es exclusiva, y si querés escucharla completa, también está en nuestro canal de YouTube. Yo estoy tomando un mate, mirá lo que nos regalaron las chicas de 89 Line PR. Muy atentas. Para quienes no nos ven un mate, después vamos a publicar una foto en las redes. Seguro, así que hoy empezamos con el mate. No te pierdas el concurso que organiza Tras la Pista Forense por el Día del Criminalista. A lo largo de la transmisión te vamos a contar cómo podés participar, cuáles son las bases, cuáles son las condiciones, cuáles son los premios, y participan todos nuestros oyentes, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, las personas que nos siguen de España, de Estados Unidos de habla hispana. Todo el que quiera. Todo el que quiera puede participar, así que no te lo pierdas. ¿Nos presentamos? Dale. Hoy tenemos comunicación con Colombia, Desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, de Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. Vamos a contarte entonces cómo podés hacer para participar del concurso que estamos organizando en Tras la Pista Forense. Sí. Comentarle a la audiencia, sobre todo de Latinoamérica, que el día 1 de septiembre se conmemora en la Argentina el Día del Criminalista. Exacto. Creo que es el jueves 29 de agosto, vamos a tener invitados que nos van a contar por qué se eligió ese día para conmemorar el Día del Criminalista. Sí. Entonces dijimos con Laura, bueno, queremos hacerle un mimo a nuestra audiencia. Encontramos una gran excusa, la verdad. Claro, ¿no? sí, una por supuesto. Oportunidad. Y entonces, bueno, organizamos junto con la gente de nuestro equipo de comunicación estratégica de qué manera pueden participar. Lo importante es que estén, por supuesto, en nuestras redes sociales, que es donde van a obtener toda la información, y nos tienen que contar
¿qué caso de la historia policial de todos los tiempos y de todo el mundo más captó tu atención, más te atrajo, más te sorprendió? La primera que escuchaste cuando eras chico o adolescente. ¿Cuál fue el caso que más te conmovió de la historia policial de todos los tiempos y en todas partes del mundo? Hay que decirlo, debe ser breve, ¿no? No, tampoco quédense tranquilos, no es que le pedimos que se pongan a un libro. O tienen que probar que saben mucho o poco. Simplemente con mencionarlo, si quieren, por supuesto, comentar de qué se trata, pueden hacerlo. Y bueno, les paso bien las condiciones, se las adelanto. Igual entran a nuestras redes y tienen toda la información, pero las condiciones son seguirnos en Facebook y en Instagram, darle like al posteo de nuestro Instagram o Facebook. Hay que mandar por mensaje privado en Facebook o Instagram contándonos esto que decía Marce, algún caso de la historia judicial, policial, de investigación que te haya llamado la atención. Y también quienes etiqueten amigos en el posteo sobre el sorteo van a tener mayores chances de obtener estos premios sorpresa que estamos preparando. Bueno, como les decía, el sorteo lo vamos a hacer aquí en vivo el día jueves 5 de septiembre para toda la audiencia. Vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es doctora investigadora del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y también de la UBA, directora del Laboratorio de Historia Global y Ciberespacio. Nos acompaña hoy la doctora Alicia Poderti. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, primero gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que sos una profesional muy ocupada. Hemos tratado de tenerte algunos jueves anteriores, pero has estado con videoconferencias por Latinoamérica, así que bueno, un gusto poder charlar con vos y preguntarte en principio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lingüística? Bueno, yo me dedico específicamente a la lingüística clínica y a la lingüística forense. Por supuesto que escribo libros de otras cosas, ¿no? Sí. Pero porque me he formado también en la historia y en la literatura y bueno. Pero desde el año 2006 me empecé a dedicar a la lingüística forense. Es una lingüística que tiene un tono más bien, nosotros estudiamos todo lo que es el cerebro, digamos, para explicarlo más fácil. Todo lo que son las neurociencias, la inteligencia artificial, es decir, que también tenemos que ver lo que pasa con cómo ha cambiado nuestra vida con las computadoras. Y entonces esa lingüística, que ya está bastante digamos destilada, podríamos decirlo, no es la lingüística tradicional, ¿no es cierto?, de la gramática y de todas esas cosas que a veces a la gente le resultan tan pesadas. Pero bueno, tenemos una base lingüística, obviamente, nos hemos formado estudiando nuestra lengua, que es bastante compleja, y esa formación luego nos permite ver signos en las otras personas de cuando hablan, cuando no hablan, cómo hablan y lo que dicen también en el relato paraverbal, es decir, lo que acompaña el lenguaje, que son los gestos, los sonidos, la entonación, en fin, una serie de cosas. Hasta los microrictus también se pueden leer, ¿no? Vos decís los microrictus, ¿qué es? Para que la audiencia entienda, ¿no? Un microrictus es, por ejemplo, un gesto, un movimiento de la boca involuntario, o de los ojos, o a cualquier cosa que nosotros nos pueda dar una señal de que la persona, el discurso hablado no coincide en absoluto con el rostro y lo que está expresando el rostro de la persona. Es decir, que interiormente nosotros podemos delatar las mentiras. Así de fácil, ¿no? Porque el rostro dice una cosa y a veces las palabras, eso pasa mucho con los políticos, por eso hay que hacer un training. Ay, ahora me vendría genial estudiar todo eso, Alicia. Y hacer un coaching, y bueno, nosotros nos permite esto perfilar para la cuestión forense, es decir, cuando hay algún ilícito, una persona que cometió o que es acusada de cometer algún delito, etcétera, bueno, se elabora un perfil
de esa persona. Y los perfiles se elaboran así, digamos, viendo cómo hablan, cómo actúan, y el habla delata a las personas, dice todo de esa persona. Y cuando te referís al habla, no solo te referís a la parte verbal, sino también a la escrita. Me viene a la memoria el caso de Una Bomber, lo que se ve en la serie de Netflix, la serie documental de Netflix. Sí. Bueno, ahí está patente el rol del lingüista forense. Es decir, cómo se forma este policía, que no tenía formación lingüística, pero la adquiere a través de, tiene unas amigas, unas personas, él busca ayuda para poder leer los documentos, y yo también lo he hecho, que es justamente interpretar documentos escritos, encontrar algunas claves del lenguaje, y encontrar que esos documentos fueron escritos, por ejemplo, por la misma persona, que tienen las mismas frases o los mismos lugares comunes o giros gramaticales que son idénticos. Entonces no se ve tanto si la letra coincide o no, digamos, la caligrafía, claro. También el perito caligráfico es importante, pero nosotros vemos el más adentro, el contenido. Exacto. Y el contenido nos habla de la persona, cómo está, de su interior, de su cerebro, de su situación psíquica, y nos permite también hacer un perfil, ¿no? De si está abandonado, si está aislado, si... Bueno, nosotros no somos psicoanalistas, es decir, que no utilizamos esas palabras que se escuchan tanto. A veces es un psicótico, por ejemplo, que se escucha todo el tiempo. Es decir, uno va a la televisión y todo el mundo es psicótico. Y para nosotros no utilizamos estas categorizaciones, porque nosotros nos formamos desde la neurolingüística, es decir, todo es el estudio del cerebro y la terapia cognitivo-conductual, es decir, que esos términos, quizá acuñados por el psicoanálisis, por el cual tengo mucho respeto, son a veces, la gente abusa de esos términos y se los coloca a las personas como si fueran, digamos, moños, etiquetas, y no se corresponden con la realidad de ese sujeto, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Sí, se usa más como quizás una forma de decir, sin tomar en cuenta el significado real que tiene esa definición, digamos. Es una enfermedad, claro, grave, ¿no es cierto? Que roza también con a veces esquizofrenia y todo eso. Entonces, hay que tener cuidado con los motes que uno utiliza, y es más exacto realizar un análisis lingüístico y un peritaje lingüístico sobre la persona para saber cómo está, qué es lo que en realidad está tratando de decir y qué es lo que oculta, que es lo más fácil de detectar, ¿no? Yo te iba a decir, Alicia, ¿cómo ustedes presentan el informe pericial, ¿no? ¿Se habla de probabilidades, de posibilidades, de pareceres, o se habla en términos, yo deduzco qué? ¿Cómo es que se presenta ese informe? Por ejemplo, en el caso cuando analizás a una persona, ¿no? O si querés también darnos un ejemplo, o si ocurre lo mismo cuando se analiza un texto, como ocurre en el tema de la serie, ¿no? Que estábamos hablando. Claro, sí. Cuando un perito lingüístico, en mi caso, es llamado, que puede ser llamado por fiscalía o si no por abogados de parte, uno lo que hace es examinar los documentos, que pueden ser escritos u orales, puede haber cintas magnetofónicas, grabadas. Siempre se trabaja sobre originales, nunca se trabaja sobre copias. Un texto potencialmente o escaneado, o que alguien dice que dijo, no. O sea, nosotros vemos el original y después uno puede garabatear una copia, pero se hace un examen de eso, se amplían los documentos, muchas veces se los lee muy, muy ampliados para detectar si hay marcas, si hay un cabello, por ejemplo, si hay ADN. Es decir, esas son otras cuestiones que se envían a laboratorios. Miren todo lo que puede decir un papel. El papel es tratado como evidencia. Después,
si el juez decide, se transforma en prueba. Y nosotros hacemos el dictamen pericial, que es un informe escrito donde uno no dice yo opino, sino que se habla más bien académicamente y científicamente de lo que se encuentra en ese documento. Y bueno, se fundamenta teóricamente y eso va al juez que puede declarar un documento nulo, de nulidad absoluta. Así que podemos ver muchas cosas, o que ese documento es verdadero y va a ingresar al juicio como prueba, es decir, que va a ser tenido en cuenta. Ahora, otros documentos son descartados también, ¿no? Así que hay cosas que van y vienen dentro de todo lo que es la evolución de la evidencia hasta que se convierte en prueba. Yo pensaba, no en el caso, por ejemplo, cuando hay secuestros extorsivos y hay llamadas anónimas, ¿no? ¿Cómo a través, decime si estoy en lo correcto, a través del análisis de esa cinta, ustedes pueden determinar la edad de la persona, tal vez el nivel cultural que tenga, cultural, ¿no? Sí, totalmente. Si la cinta no está distorsionada demasiado, porque a veces se usan distorsionadores de voz, o los mismos, las personas que hablan y que extorsionan, bueno, colocan pañuelos u otros elementos para que su voz no sea identificada. Si no está demasiado distorsionada, uno, si entiende el mensaje, eso ya es suficiente como para sacar unas cuantas conclusiones, es decir, de dónde proviene esa persona, qué formación tiene, si accedió a una educación formal, a un nivel primario, secundario, si quizá pisó la universidad alguna vez. Es decir, podemos saber muchas cosas de acuerdo a cómo se expresa, si repite demasiado, si tiene latiguillos, las entonaciones, los finales de las frases, cómo se presenta a sí mismo, la violencia que puede haber dentro de ese discurso, la impostación. Bueno, todos esos datos pueden sacarse de un texto oral. Ahora, para identificar si el hablante, cuando uno ya tiene la prueba, la evidencia, tiene la cinta y tiene a la persona... Eso te iba a preguntar, tenés la cinta y tenés un sospechoso. Presa, supongamos, está detenida. Se le toma una prueba de la voz. Esa prueba se hace informalmente, es decir, no se le dice, señor, siéntese, le vamos o se lo maltrata. Vamos a grabarlo. Se habla naturalmente con la persona y se le dice, bueno, vamos a grabar algo, vamos a conversar, se conversa de cualquier cosa, de cualquier tema que no tenga que ver incluso para nada con el ilícito que se ha cometido. No se le pregunta ni se lo obliga a contestar nada. Entonces, en esa toma de voz, que es totalmente, indiferente al tema, de allí esa cinta se compara, entra en una máquina, ya hay sistemas automatizados, software preparados para identificar y comparar la voz indubitada, que sería la de esta persona, con la dubitada. Entonces, hay aparatos. Por supuesto que los aparatos no siempre son exactos, pueden fallar. Eso pasa también con las imágenes de reconocimiento facial, ustedes habrán visto. Todas esas cuestiones, a veces uno confía demasiado en los aparatos y quizás es mejor a veces el análisis lingüístico desde nuestra disciplina, que, bueno, lo hace un humano, pero que puede errar tanto como una máquina. Claro, entonces, pero si tienen estos parámetros que vos decías recién, ¿tiene algún latiguillo, tiene algún defecto en el habla o alguna palabra que repite? Indudablemente, por estar en su naturaleza, lo va a repetir. Claro,
Sí, por supuesto, la persona es lo que habla. Claro. Y cada uno tiene como una huella digital, cada uno de nosotros, la forma de hablar, si pronuncia las S, si no las pronuncia, si se las come, si al hablar rápido, porque cualquiera puede hablar rápido y comerse unas cuantas heces, sí. No es ningún pecado. Pero el tema es si las aspira, si tiene una entonación de un determinado lugar, claro, de algún lugar, utiliza palabras que son de otra región, claro. De repente, otra región geográfica, sí. Podemos identificar también distintas tonadas, cordobesa, tucumana, e incluso dentro de Latinoamérica, un chileno no habla igual que un argentino, claro. Todo eso se identifica inmediatamente, no hace falta una máquina, la máquina no lo ve a eso. La máquina solo compara la voz, es decir, el timbre, Ajá. y de acuerdo al timbre y a otras características fonéticas, saca la voz, pero nosotros tenemos mucho más para comparar, porque leemos todo el mensaje, la cadena sintagmática de las palabras, cómo están unidas, si utiliza, por ejemplo, el dequeísmo, o abusa, ¿no es cierto?, de las coordinadas, que es y entonces repite así. Bueno, hay muchas cosas que se puede leer. Si no repite, y si tiene un discurso fluido, digamos de un nivel más o menos medio hacia alto, erudito, podemos deducir que esa persona ha tenido una educación formal, que probablemente ha pasado por la universidad, que tiene un discurso correcto, que no abusan, digamos, de las palabras estas que nosotros llamamos latiguillos, o para que son los apoyos. Entonces, hay muchas cosas para desarrollar, y si nosotros lo tenemos delante, también podemos ver cómo actúa. Es decir, por ejemplo, se analiza todo su lenguaje corporal, su rostro, las marcas que tiene. Por eso yo hablaba de los micro rictus, hasta las micro... El mínimo gesto. Mínimos gestos, claro, se analizan, se ve con cámara, o si no se ve a simple vista. Muchas veces no hace falta tener una cámara y pasarlo 5 veces al video. Uno lo tiene enfrente y uno se da cuenta de cómo es la persona, y no hace falta que hable demasiado. A veces en la tercera frase ya nosotros nos damos cuenta del estado de esa persona, si está nervioso, si tiene un estrés notable, si está contento, un montón de cosas. Si no tiene nada que temer, claro, está tranquilo, no hace falta una máquina de detectar mentiras, sino que a veces los ojos, la mirada, cuando eluden mirar, hay muchísimas marcas que se pueden leer en conjunto, que es el lenguaje verbal y el no verbal, juntos, porque actúan juntos en realidad, ¿no? Sí. Uno se apoya siempre en el lenguaje no verbal, es decir, uno cuando sube a un colectivo, no habla mucho, ¿no? Sí. Casi todo es gestual, mira al chofer, hará alguna seña, pero es poco lo que se habla. Sí. Y hay cosas que se dan por sobreentendidas. Uno no dice todas las frases completas. Cuando entra a un negocio no dice ¿qué tal, señora? Buenos días, ¿cómo le va? No dice todo. Claro, a veces con una sola palabra resume todo y dice ¿qué tal? ¿No? Ya quedó bien, y después peticiona o pide lo que necesita. Entonces, los estudios sobre el lenguaje lo que nos permiten, y además hay que ir todo el tiempo corriendo, ¿no? Porque el lenguaje va cambiando a una velocidad
impresionante. Sí. Y ahora tenemos los emoticones, claro, y todo el estudio del ciberespacio, que es fascinante, pero por otro lado también es un gran un gran desafío que tenemos los lingüistas, y que solo nosotros podemos estudiarlos, o los que están en los ámbitos de la comunicación. Y bueno, sabemos que hasta una elección, digamos, se puede dirimir por estos dibujitos, es decir, estados de ánimo, y es porque la sociedad actual apela mucho a las emociones. Es cierto. Sí. Alicia, yo quiero que nos cuentes y le cuentes un poquito a la audiencia sobre tu último libro, Vivir en las redes, ingeniería, lingüística y ciberespacio, porque recién hablabas del ciberespacio. Entonces, bueno, que nos cuentes un poquito de tu libro, dónde la gente lo puede conseguir para poder, sobre todo, yo te comento que quienes nos siguen en el programa son profesionales de Latinoamérica, pero también hay muchos estudiantes ávidos de información, de todo lo que tenga que ver con lo forense, y entonces nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu libro y después dónde puede conseguirse. Bueno, ese libro nació así justamente para develar todos los secretos que tiene el ciberespacio. Desde que nace, con la globalización justamente, hasta que llegamos a estas instancias en las que ya es reconocido por el Tratado de Varsovia, de la OTAN, como un lugar, o un no lugar, podríamos decir también, porque está en todas partes. Sí. Yo me pregunto en un momento en el libro qué parte del planeta no es ciberespacio. Y en realidad estamos en un planeta donde ya todo está tomado por esa realidad paralela. Entonces, escribí Casiopea. Casiopea es una reina, por supuesto es una leyenda, que por cometer ciertas cosas, el rey Poseidón la condena a quedar sentada en su trono, atada, y pasa el resto de su vida allí, en esa silla. Y esa es un poco la imagen o el castigo de muchos usuarios hoy en día, que están atados en sus sillas mirando la misma pantalla, que es la pantalla, las pantallas y todas las pantallas que tenemos, pantallas líquidas, ¿no?, de cristal líquido, que tocamos y que se activan y que nos llaman, porque yo hablo de la cantidad de cortisol que genera en el cerebro, que genera la interacción con las redes sociales. ¿Por qué? Porque la red apela a tus emociones y quiere que vos estés más tiempo dentro de la red, más tiempo dentro de cualquiera de las aplicaciones o plataformas de las que podamos hablar, ¿no?, que todos las conocemos. Entonces nos llama y la gente se quiere quedar más tiempo y más tiempo, pero el cortisol también es malo para la salud. Si bien tiene un componente bueno, genera demasiado estrés y luego también genera ansiedad. Entonces, claro, tenemos esta imagen de la persona atada a su silla frente a la computadora, que es la vida de muchos, y muchos jóvenes también, lamentablemente, que entran y no salen. Y después enseñarle a la gente cómo salir de eso, porque si no parece como que el futuro fuera muy negro, ¿no? Sí, pasa todo por... Vamos a quedar encerrados en ese panóptico donde nos espían constantemente, donde saben todo de nosotros, y donde, la posibilidad de escapatoria es casi nula. Porque los algoritmos, las cookies y todos los personajes que están en el ciberespacio nos persiguen, ¿no? Sí, no, es cierto, es cierto. En todas partes, ¿no? O sea, nuestros dedos nos delatan, es decir, nosotros escribimos algo y ya una cookie lo está enviando una información para que se generen algoritmos que nos sigan. Es cierto. Y todo eso, además todos los personajes que hay
por ejemplo, ahora que tuvimos instancias electorales y todo eso, la cantidad de haters. Los haters son los odiadores. Actúan mucho en las redes de Twitter, por ejemplo, que es donde más agresividad hay. Pero en las otras redes también. También, en todas las redes. En todas. En todas. Entonces, eso también hay que estudiarlo como un fenómeno, inquietante, porque cada vez se exacerba más el odio y la oposición entre las personas. Entonces, uno genera batallas para ganar otras batallas, y eso está muy mal. Ahora, Alicia, esto es algo que se da a nivel mundial. Vos has viajado y has estado con colegas de otros países, y esto es todo algo que se mueve a nivel global precisamente, ¿no? Sí, se mueve a nivel global, pero nosotros tenemos una desventaja, y es que la globalización, como todos sabemos, en la globalización intervinieron países poderosos. Un país poderoso sobre todo en la última globalización, pero ahora en la posglobalización hay otro país poderoso que es China. Entonces China y Estados Unidos se pelean el primer lugar en la hegemonía mundial, y ellos son los que tienen casi toda la tecnología, y nosotros tenemos menos fibra óptica. O sea, gran parte de Latinoamérica, África, muchos lugares no tienen la cantidad de fibra óptica necesaria para desarrollar sus propias herramientas y defenderse de esta especie de dominación que tenemos, porque ellos están dominando nuestras vidas y también nuestros afectos, nuestra forma de vivir. Claro, somos los observados. Somos unos productos. Sí, claro. Somos los observados y manejados, y no los que hacen un aporte a... Tenemos posibilidad de observar a los demás. Entonces, la idea nuestra, y a través de un proyecto que tenemos en la UBA, que es el laboratorio que ustedes nombraron, de Historia Global y Ciberespacio, estamos haciendo una red latinoamericana y caribeña para justamente poder resistir esos embates, generando buenas prácticas en las redes y una estrategia para defendernos de esta dominación colonial, porque es una nueva dominación, ¿no? En la que nosotros podemos defendernos. Yo veo muchas veces gente que dice, bueno, a mí no me importa. Sí, tiene que importar. Claro. Uno tiene que por ejemplo, usar menos las redes, decir, bueno, esto voy a utilizarlo tanto tiempo y no más. Tiene que saber racionalizar su tiempo en las redes, y también ver cuáles son más peligrosas que otras, porque a veces uno está en las redes y sufre, y eso no está claro. Bueno. No está bueno. Y bueno, y los odiadores o los haters y todas terminologías nuevas, ¿no? Porque todas las terminologías nuevas. Exactamente, y términos que la cantidad de virus que hay y de amenazas, ¿no? Que hay constantemente, porque uno navega y a medida que se va metiendo en la deep web, que es la web más profunda, genera más cantidades, tiene que tener más cortafuegos y más defensas en las computadoras, porque hay una cantidad de bichos que tienen montones de nombres, y que actúan, por supuesto, malwares, y que, pueden infectar nuestras computadoras, pero lo peor son las organizaciones que hay dentro del mundo del ciberespacio. Por ejemplo, las granjas de trolls, de los bots, los fakes, es decir, todos personajes que pueden ser o de carne y hueso o pueden ser simplemente robots y que están actuando todo el tiempo. Tuvimos una muestra hace poco, ¿no? También. Sí. Y bueno, se compran las granjas de bots y se utilizan justamente con fines, para tendenciosos, vamos a decirlo así, para no herir susceptibilidad. Exacto. Y Alicia,
Esta red latinoamericana y caribeña que están creando, ¿cómo es? ¿Va a ser abierta para todos? ¿Cómo se muestra esto? Va a ser abierto, son 6 países que están en link, vamos a hablar para hablar así, estamos todos linkeados para justamente trabajar en una educación nueva, tanto para niños como para grandes, porque los grandes también necesitan una educación digital un poco más responsable, que permita ver ciertas conductas y no caer en algunas trampas como algunos juegos, por ejemplo, que hay en Facebook, que son solamente para quitarnos información. Claro. Entonces nosotros les estamos regalando nuestra información, que después la plataforma la vende por mucho dinero. Claro, millones y millones con nuestros datos. Fines electorales, políticos, económicos. Es decir, nosotros estamos dando gratis nuestra información y somos un poco los conejillos de India. Sí. Porque esto en Europa no pasa tanto. Claro. Si bien hay, pero acá la cantidad de pop-up que se abren cuando uno ingresa, por ejemplo, a leer un periódico, pongámosle, se abren muchas ventanas con continuas nuevas y entonces esas propagandas tienen que ver con nosotros, porque nos han leído nuestros gustos, dónde queremos viajar. Exactamente. Están totalmente haciendo como el pájaro carpintero, picándonos la cabeza y no nos dejan tranquilos hacer nuestras tareas. Pero es porque somos muy espiados. En otros países hay más protección de la intimidad, hay más leyes. Nosotros no tenemos casi legislación para el ciberespacio. Hay leyes de protección al usuario, a la identidad, y bueno, se va avanzando. Yo creo que dijiste la palabra más importante al principio de todo: educación. Claro. Educación digital, me quedó. Educación digital responsable. Educación digital, enseñarle a alguien a usar una computadora. nada más cerrado. Es decir, la computadora, hay chicos que ya nacen con la computadora bajo el brazo. Salen los desprenden del cordón umbilical con la computadora. Es cierto. Quiere decir que eso no quiere decir nada. Una persona puede saber manejar la computadora, lo que es el funcionamiento mecánico, y no saber nada del ciberespacio. Exactamente. Manejar una computadora con rapidez no implica para nada que se sepa sobre el ciberespacio. Claro, hacerlo seguro. Bueno, yo te digo una cosa, Laura, a mí me está encantando mucho esta conversación y yo la voy a comprometer a Alicia, que es tan generosa, para algún programa próximo volver a hablar de todo este tema, sobre todo de esto que tiene que ver con el ciberespacio, esto que hablábamos de la educación. ¿Cómo fue la frase, Laura, que te quedó? Educación digital responsable. Me encantó. Y seguramente, Alicia, en algún programa futuro vamos a volver a hablar de este tema. Pero por supuesto, chicas, cuenten conmigo, y bueno, yo las felicito por el programa que tienen, que bueno, llega a la gente, y bueno, lo que podamos hacer para enseñar o para ayudar, siempre lo vamos a hacer. Gracias, Alicia, un cariño enorme. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a Alicia Poderti, ella es doctora e investigadora del CONICET y de la UBA y es directora del Laboratorio de Historia Global y Ciberespacio. Empezamos hablando de lingüística forense y seguimos con un conocimiento del lenguaje en el ciberespacio, y bueno, y hablando un poco también de lo que es la educación a la hora de manejar una computadora y la seguridad. Me dejó pensando esta charla. Mucho. Yo me quedé pensando en lo terrible que debe ser por ejemplo, yo soy amiga de Alicia, digo, Alicia, te voy a presentar a mi novio, y que te lea en un segundo. Debe ser genial. Alicia, yo no le digo que sí hasta que vos lo veas. Yo me quedé pensando, ¿no te pasa que un día estás buscando algo, querés ver una cocina,
y después te empiezan a aparecer todo, pero el tema es que vos la buscaste por la computadora y te sale en el celular, en la computadora, en la oficina, y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, ¿no? ¿Cómo te persiguen y cómo está conectado todo? Bueno, y no solo de buscar en la compu, me ha pasado de tener una charla ¿Vos con sabés que alguien, a mí también? decirte, no sé, Marce, tengo que, como decimos, tengo que comprar una cocina, y de repente en el celular... ¿Sabés que a mí también? O sea, que viendo donde los micrófonos funcionan. ¿Sabés que sí, Laura? ¿Sabés que sí? Bueno, mientras nos quedamos con Laura hablando de esto, hacemos una pequeña pausa, vamos a un tema musical. No, un pequeño separador, porque ya enseguida tenemos a nuestra invitada en el aire. Bueno, dale. ¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo. Agencia autorizada. Calle 53, número 2991/2997. Esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Hernán Mosquera compuso nuestra cortina musical. Te digo, Laura, interesantísima la charla, y ahora nos vamos a meter en otro tema interesantísimo, por ahí tal vez poco conocido. Vamos a hablar con Gastón Narcoti, él es licenciado en biotecnología. Hola Gastón, buenas tardes, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido y gracias por participar. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar, Marce? Mira, vamos a tratar sobre luces forense, el uso de la fotografía digital infrarroja en la criminalística. ¿Qué me decís? Interesante. Gastón, contanos un poquito qué es todo esto. El título ese largo que yo acabo de decir. Bien, esto es una aplicación, un área de aplicación, la fotografía digital infrarroja, que se aplica hace mucho tiempo, sí, pero que por cuestiones económicas mucha gente la desconoce o no la ha estudiado o no la considera como uso. Yo allá por el 2013, cuando escribí el libro, sí, una cámara fotográfica como que se utilizaba para fotografía infrarroja salía algo de $3.000. Ajá. O sea que era muy difícil para un perito, sí, adquirir un equipo como este, y por lo tanto se había hecho una especie de círculo vicioso en donde por cuestiones de costo uno no lo podía adquirir, y como no lo podía adquirir no aprendía su aplicación, y como no aprendía su aplicación no aprendía su base teórica. Uh-huh. Entonces mucha gente le quedó como una cosa pendiente, nunca lo aprendieron o no lo aplican, o solamente lo aplican determinados peritos con determinada capacidad de adquisición de estos equipamientos. Uh-huh. Por lo tanto, el libro viene de la mano de tratar de solventar este problema, que es hacer accesible la fotografía infrarroja, sí, para cualquiera. A ver, Gastón, yo te comento que siempre digo, no nos siguen muchos estudiantes de ciencia forense, de criminalística, pero por ahí hay gente que nos sigue y que no entiende nada de ciencias forenses. Nos escucha y trata de aprender. Cuando hablamos de fotografía forense, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y cuando hablamos del uso del infrarrojo... ¿Por qué es importante las luces? ¿Por qué es importante tener variedad de luces forenses que nos permiten ver? Bien, uno tiene que entender, cuando uno mira un cristal y ve lo que se llama el arco iris o esa difracción en distintos haces de luz, ajá, lo que está viendo es la luz blanca descomponiéndose en colores. Sí. Básicamente se descompone en todo el espectro, los distintos colores, pero también se descompone en el infrarrojo o en el ultravioleta. Uh-huh. Es decir, que hay un montón de información que nosotros no estamos pudiendo ver, no podemos captar, más allá de lo visible, ajá, pero que está presente. Entonces, lo que hace la fotografía forense, en este caso la aplicación específica de fotografía infrarroja, uh-huh, es tratar de visualizar evidencia a partir de el uso de una fuente de luz del tipo forense como, ajá, luz infrarroja, ya sea por absorción o por fluorescencia en el infrarrojo. Ajá. Es decir, tratar de recuperar cosas que no están visibles, no son perceptibles al ojo desnudo, sí, y utilizar algún tipo de equipamiento como para poder visualizarlo. Uh-huh. Y así recuperar evidencia que de otra manera se perdería.
O sea, esta técnica se está utilizando ya en nuestro país. Vos decías que antes era muy costoso, ahora por ahí no tanto. ¿Esto se está utilizando ya, se aplican en distintos laboratorios de la Argentina? Sí y no. O sea, ahí depende del poder adquisitivo que tenga cada uno. Ajá. Claro. Hoy por hoy se puede hacer de manera muy sencilla y eso es lo que yo he tratado de volcar en el libro. Ajá. Que se puede hacer todas las cámaras, los dispositivos de captura digital, cámara de video, webcam, microscopios digitales, tienen la capacidad de visualizar el infrarrojo, ¿sí? Sí. Lo que pasa por una cuestión constructiva, los diseñadores le ponen un filtro que impide la llegada de la luz infrarroja al sensor. Sí. Para formar una imagen. Entonces, uno haciendo una cierta modificación dentro de la cámara fotográfica puede llegar a volver sensible la cámara a las radiaciones infrarrojas, por lo tanto puede empezar a visualizar en el espectro infrarrojo. Es decir, visualizar, por ejemplo, un trazo que se ha borrado completamente, ya sea por el agua, por la temperatura, lo puede hacer visible nuevamente. Perfecto. O sea que con digamos una modificación casera, por así decirlo, aunque entiendo que hay que tener algún conocimiento técnico, es posible transformar en cámara infrarroja cualquier cámara y no gastar ese dinero que hablábamos al principio. Claro, es más, para que vos te des una idea, esa cámara que salían $3.000 allá por el 2013, 2014, sí, dejaron de fabricarse, ya no las vende más la empresa Fuji que las vendía. Ajá. Porque se vio que esas cámaras se vendían como de uso forense específico, con grandes titulares y mucha prensa, sí, y en realidad era una cámara convencional que se le había hecho la modificación. Entonces la gente, cuando se empezó a dar cuenta de esto, claro, se empezó a divulgar que solamente haciendo una pequeña modificación se podía transformar una cámara convencional y no tener que gastar ese dinero. Y ahí se terminó la venta, el negocio. Se le terminó el negocio a algunas personas, pero se nos abrió la puerta a un montón de gente que nos interesa esto de la criminalística y tener una herramienta nueva. Claro, sí, tal cual. Y Gastón, vos hablabas que nos permiten ver determinadas cosas. ¿Qué cosas nos deja ver el infrarrojo? Bueno, dame un ejemplo. Sí. Es muy amplio y la limitación, yo siempre les digo que la limitación está en la necesidad. Es decir, ¿cómo es esto? Yo hace un tiempo dando un curso, dando una charla, una persona cuando termino de dar la charla me hace una pregunta. ¿Probaste alguna vez en cuerpos calcinados si se puede recuperar los tatuajes para reconocerlos, por ejemplo? Ajá. Le digo no. Te soy sincero, no lo puedo responder porque nunca lo probé. Ajá. Tal es así que me fui con la inquietud esa y se la volqué a alumnas mías de la licenciatura en criminalística y les propuse hacer esta investigación. La investigación resultó que sí, que aún completamente chamuscado un cuerpo, uno podía recuperar al mínimo detalle de un tatuaje. Mira vos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la limitación de las aplicaciones solamente está en la necesidad que uno tenga. Claro, no está todo dicho. O sea, siempre hay que seguir investigando. Uno dependiendo del área. Yo trabajo en el área de criminalística, particularmente en el laboratorio de química forense. O sea, yo no soy ni documentólogo ni siquiera fotógrafo. Ajá. Nuestra aplicación en el área forense dentro del laboratorio es la visualización de dispersión de residuos de arma de fuego. Ajá. En prendas muy contaminadas con sangre o muy oscuras. Sí. Entonces nosotros podemos fotografiar la dispersión sin tocar la prenda, no se adultera la prenda, no se altera y se puede fotografiar tranquilamente y se puede ver el patrón de dispersión. Y a partir de ahí uno determina la distancia, claro, por ejemplo. Sí. Por eso yo te digo, la aplicación bastará con que depende de dónde la quieras usar y claro, que probes. Claro. La aplicación es puntualmente, muchos se conocen lo que es documentología, documentoscopía, como le llaman en otras partes de Latinoamérica. Ajá. Pero también tiene aplicaciones en áreas forense, por ejemplo, ver dispersiones de mancha de sangre también, en prendas oscuras, adulteraciones, ya te digo, esto lo de los tatuajes en personas calcinadas, documentos, recuperar afectados por el agua, por la temperatura. Claro, Las sí, aplicaciones sí. son enormes, son enormes.
Sí, por lo que estás contando, sí. Gastón, quiero que nos cuentes, ahora que vos nombraste varias veces el libro, la fotografía pericial, si algún oyente, algún profesional de Latinoamérica o de Argentina quiere tener tu libro, ¿dónde puede conseguirlo? ¿Cómo puede buscarlo? ¿Se puede conseguir online para gente de países de Latinoamérica o cualquier otra parte? Sí, la editorial es 2 y 1 Ediciones Argentinas, una editorial acá argentina. Yo generalmente para lo que es la venta al exterior los contacto con Ximena Rómulo, que es la encargada de ventas de la editorial, y ella se contacta. Generalmente yo les doy el link por Facebook para que lo contacten y vean los libros también publicados de la misma editorial, y para que le consulten sobre los costos de envío, generalmente porque yo no sé cuánto puede llegar a salir un costo, entonces yo... Claro, bueno, pero la gente que nos esté escuchando por ahí de otros países sabe que contactándote a vos a través de alguna red social, vos enseguida contactás a la editorial y el interesado puede hacer el libro, que seguramente hacen envíos al exterior. Exactamente. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Sabemos que estás trabajando, que te quitamos un poquito de tu tiempo de trabajo, pero nos pareció un tema importante y nuevo tratarlo aquí en el programa. Así que bueno, agradecemos mucho tu colaboración y el aporte a Tras la Pista Forense. Déjame, antes de pedirme, lo que vos quieras, que haga un aviso. Sí, por supuesto. Este sábado 24 de agosto estoy en Buenos Aires, en Caballito, en Avellaneda. Ajá. Laura está anotando, Sí. Un taller de fotografía infrarroja específicamente aplicada a las ciencias criminalísticas. Este es el Instituto de Pablo Núñez, Criminalística Moderna. Sí. Lo pueden buscar. Está muy accesible y la verdad que lo bueno está en que yo, como al no ser un fotógrafo especialista y no ser no estar específicamente en un área particular, les enseño un acercamiento desde la posición de una persona que no es fotógrafo. Entonces uno puede aprender desde la visión de una persona que no tiene grandes conocimientos de fotografía. O sea, es hacerlo lo más ameno, lo más accesible posible para que la gente se anime en esto que es fantástico. La verdad que la fotografía infrarroja es un área dentro de la fotografía forense, de las luces forenses que ustedes habían mencionado también, pero la verdad que está bueno que se animen, por lo menos que participen y vean si lo pueden utilizar o no. Gastón, ningún requisito para las personas que quieran ir al taller. Me refiero por ahí gente que tenga que ver con la ciencia forense, pero por ahí alguien de la audiencia que sea fotógrafo, por ejemplo, y nos esté escuchando y le interesa el tema, puede participar del taller también. Sí, no hay ninguna limitante más que el interés, ni siquiera llevar su propia cámara, porque es un taller demostrativo. Se hacen aplicaciones, se toman documentos, algún tipo de evidencia, se fotografía, se cuenta más o menos qué ajustes se hacen en las cámaras, cómo se transforma una cámara, cómo puede hacer uno para conseguir armarse de un equipo para tomar fotografía en el espectro infrarrojo de la forma más económica. La verdad que es una buena introducción para acercarse en esto de la fotografía infrarroja. La verdad que está bueno, es una explicación del libro más o menos. Exactamente, la invitación está hecha, ahora vamos a repetir con Laura todos los datos que nos pasaste. Gastón, nos quedamos casi sin programa, muchísimas gracias por tu participación y bueno, la próxima vez venite un jueves así nos visitas acá en el programa. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Estábamos hablando con Gastón Narcoti, él es licenciado en biotecnología y hablábamos dentro de lo que es el campo de luces forenses de la aplicación del infrarrojo en la investigación. En este programa aprendí de todo, te digo, Laura, la verdad, cortito. Redondito. Repetimos el taller, por favor. Sí, nos decía Gastón que el 24 de agosto se va a presentar un taller de fotografía infrarroja en el Instituto Pablo Núñez, creo que dijo, de Criminalística Moderna. Entiendo que si googlean esta información van a poder acceder a los datos del curso y poder participar. Por lo que nos decía Gastón, es una introducción a la fotografía infrarroja sin necesidad de grandes conocimientos técnicos de fotografía. Nos quedan 2 minutos de programa, Laura. Sí. Recordarle a toda la audiencia que si quieren escuchar el programa de hoy lo pueden hacer mañana en la página de la radio, conexionabierta.com.ar, van a la parte de descarga, Tras la Pista Forense, y si no, el día sábado
sábado ya está subido el programa en nuestro canal de YouTube Tras la Pista Forense. Si nos quieren seguir en las redes, y ahora más que nunca, porque van a estar todas las bases del concurso, Instagram, @traslapistaforense, en Facebook, Tras la Pista Forense, Twitter, @lapistaforense. Si se quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer a nuestra casilla de correo electrónico, traslapistaforense@gmail.com. Y si quieren conocernos, visitar nuestra página, ver parte de los invitados que tuvimos en esta temporada, pueden hacerlo en nuestra web, traslapistaforense.com.ar. Perfecto, bueno, aprovechen, ingresen a las redes, vean el tema del concurso, queremos que participen, como decíamos al principio con Marce, es una gran excusa para poder mimarlos un poco, darles un regalito, conocerlos un poco más, qué temas les interesan, en fin, bueno, esperamos el contacto para poder premiarlos. El 5 dijimos... El 29 programa especial, el previo al 1 de septiembre, y el jueves 5 vamos a hacer el sorteo aquí en vivo en el programa. Bueno, agradecemos a nuestros invitados por la participación y nos despedimos ya. No nos queda más Los dejamos en manos de Cris Mijail y El Rayo de Urano, programa más que interesante y que recomendamos que escuchen. Nos encontramos el próximo jueves de 18 a 19 aquí en Conexión Abierta. Gracias.